Hola chicos, espero hayan tenido unas buenas vacaciones. Vamos a continuar con el estudio de las teorías atómicas. Básicamente esto, cierto, representa la historia de la química. Ya vimos todo lo relacionado a la alquimia y nos quedamos justo en la parte en que la alquimia comienza a desaparecer y se da paso ya a lo que conocemos actualmente como química, ¿cierto? Eso fue llevado a cabo por Boyle, ¿cierto? Quien estudió los gases y creó la ley de Boyle de los gases que estudiamos el año pasado, ¿cierto? Siendo uno un pionero y una persona muy importante dentro de la historia de la química por dar este salto, ¿cierto? Que elimina la alquimia y, por así decirlo, lo más místico en la ciencia y da paso, ¿cierto?, a una ciencia más exacta y más confiable en datos y en resultados. Entonces, antes de llegar a la teoría atómica, luego de la ley de Boyle, ¿cierto?, y que comenzara a estudiarse mucho más los gases, apareció otra teoría que es la teoría del flogisto. ¿Qué es lo que explicaba la teoría del flogisto? Básicamente la combustión, ¿ya? Fue una teoría que se creó para explicar por qué algunas cosas tenían la capacidad de quemarse y otras no. Eh, por ejemplo, ¿cierto? La madera se quema mucho más que el metal, ¿cierto? Si nosotros prendemos fuego al metal, este no arde en llama, en cambio la madera sí. Entonces, eso se explicó a través de la teoría del flogisto, que decía que los cuerpos que mayor flogisto contenían eran los que se iban a quemar y lo perdían, ¿cierto? Y por eso el flogisto luego se perdía y quedaban cenizas. Por eso disminuía el volumen de las cosas, el volumen y el peso de las cosas cuando éstas se quemaban, porque perdían una sustancia que ellos le llamaron flogisto, que permitía que se quemaran, ¿ok? Sin embargo, esta teoría dejaba algunas dudas. Por ejemplo, que ocurría que en ciertos metales eh, se suponía que los metales se enmohecían, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como oxidación, para ellos se enmohecían y eso impedía que se pudiesen quemar, ¿cierto? A altas temperaturas. Y sin embargo, en vez de perder masa, ganaban masa. Entonces, ahí quedaba la duda de por qué ocurría que ganaran masa si se suponía que tenían menos flogisto. Ya no debía ser que ganaran masa. Si ganaban masa, se suponía que estaban ganando flogisto y deberían quemarse. Sin embargo, esto no ocurría. Entonces, que, la verdad es que en ese tiempo no le dieron mucha importancia a, a este fenómeno debido a que ellos no estaban tan preocupados de la exactitud de las medidas, sino que de explicar cómo y por qué ocurrían los fenómenos. Entonces, esta excepción a la regla básicamente a ellos no les preocupaba demasiado, así que mantenían la teoría del flojisto mientras tanto, algo que actualmente no podría ocurrir, ¿cierto? Si hay algo que contradice una teoría científica, no podemos aceptarla como cierta. Eh, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió luego que aparece el señor Antoine de Lavoisier? Lavoisier, aquí me falta una O, ahí sí. Eh, quien dice que la medida exacta y la toma de datos correcta sí es importante en la ciencia y sí es importante en la química. Entonces él se dedica a explicar y a pesar las cosas antes y luego de quemarse en forma de tratar de dar alguna explicación al fenómeno del flogisto, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo? En esos tiempos se creía que el agua podía generar tierra. O sea, se creía que el agua se podía transmutar en tierra. ¿Por qué? Porque cuando se calentaba agua durante mucho tiempo, se evaporaba completamente y quedaba un residuo en en el vaso, en el vaso o en el recipiente de vidrio, ¿ya? Sin embargo, lo que hizo el señor Antoine de Lavoisier
fue tomar, hacer un experimento en el cual estuvo 100 días hirviendo agua y haciendo que el agua precipitara, ¿cierto? O sea, que el agua condensara, perdón. Entonces, hervía el agua y el agua luego caía, hervía y luego caía. Y encontró que estaba, ¿cierto? Que quedó desecho en el fondo del recipiente. Sin embargo, él pudo recolectar el agua en un recipiente aparte. ¿Ya? Entonces el agua no desaparece y se mantiene este residuo. Cuando él pesa todas estas cosas, se da cuenta de que el peso no ha cambiado. Pero cuando elimina el agua, se da cuenta, ¿cierto?, de que el agua, toda el agua la logra recolectar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Si él recolecta toda el agua, claramente no es el agua lo que se está transformando en tierra. Luego elimina este residuo y pesa el envase, que ya había pesado antes, lo vuelve a pesar y se da cuenta que perdió peso. ¿Cuánto peso? Justamente la cantidad del residuo. Entonces él se da cuenta, imagínense, él se dio cuenta de algo tan evidente, que es que el vidrio se genera desecho cuando se calienta durante tanto tiempo, y esa es la masa que se pierde, no que el agua se transformara en tierra. ¿Ya? ¿Y cómo se logró esto? A través de la medición, a través de el uso de la balanza, en este caso, de pesar el agua, pesar el recipiente y luego pesar todo junto. ¿Ya? Entonces aquí vemos la importancia que tuvo el uso de medidas exactas dentro de la ciencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el señor Antoine de Lavoisier con estos experimentos y otros más? Finalmente genera esta ley, que es de la conservación de la materia, en la cual dice, y esto es importante que quede escrito, que en la naturaleza la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, algo que nosotros ya bien conocemos, pero que en esos años no era evidente, no era algo que todos dieran por sentado, ¿ya? Es importante tener eso claro, que eso fue gracias a los esfuerzos del señor Lavoisier, a sus experimentos en los que él demuestra, ¿cierto?, que el agua no desaparece y no se transforma en tierra, sino que, ¿cierto?, la puede recolectar completamente, que es el envase el que pierde materia, y que justamente esa materia que pierde es la que luego vuelve a recolectar. Luego hizo otros experimentos con metales para refutar o comprobar la teoría del flogisto, y se da cuenta de que los metales justamente no es que tengan, no es que la materia tenga o no tenga flogisto, ¿ya? Que el flogisto finalmente no era algo que existía, sino que es una propiedad de la materia tener la capacidad de entrar en combustión o no, ¿ya? No es que exista una sustancia que se pierde, porque todo lo que se pierde es lo que se transforma en gas, lo que se transforma en vapor, lo que se puede quemar o carbonizar. Y finalmente es que existe una reacción química en un proceso de transformación de la materia, que hace, ¿cierto?, que pareciera que se pierde material, pero realmente no se pierde. Entonces, ¿cómo lo hace el señor Lavoisier? ¿Cierto? Primero que todo, ocupa una balanza, ¿cierto? Pesa todas las cosas que va a utilizar, necesita un recipiente de vidrio en el que puede agregar algo. Y aquí nosotros podríamos probarlo de distintas formas. O sea, ¿qué pasa si nosotros quemamos un trozo de papel, un trozo de carbón? ¿Qué pasa con las cenizas? ¿Cierto? ¿Qué pasa con el humo? Es la misma materia que yo tenía al principio. Si yo peso las cenizas, claramente va a pesar mucho menos, pero si tomo todo el humo que salió y no lo dejo escapar y lo mantengo en un recipiente, ¿va a pesar lo mismo o no? ¿Qué creen ustedes al respecto de eso? Entonces, una pequeña actividad. ¿Cómo podrían ustedes, o cómo creen ustedes que podrían comprobar esta ley de la conservación de la masa con los materiales que ustedes tienen en casa? Suponiendo, ¿cierto? Eh, no tienen por qué hacerlo ya, porque claramente esto se prueba con una pista, ¿cierto? Se prueba con combustión, o una forma fácil de comprobarla es quemando algo.
pero por lo tanto, ¿cierto? No lo hagan, no lo intenten, solamente idéenlo, piénsenlo. ¿Cómo creen ustedes que podrían hacerlo? ¿Y qué materiales les faltaría o qué equipo, ya? O material o qué cosa les faltaría a ustedes de las que tienen o no tienen en su casa, ¿cierto? Para poder comprobar esta teoría. ¿Ya? Va a ser interesante poder leer, echen a volar su imaginación, piénsenlo, denle vuelta, y ahí saquen alguna idea. ¿Ya? Recordemos, recordemos que es lo principal, el tener claro cuánta materia tengo al principio y cuánta materia tengo al final y ser capaces, ¿cierto?, de comprobar cuánta materia tengo al principio y al final, cuántas cosas, cuánta cantidad, cuánto es lo que pesa. Ya esa es la clave dentro de ese experimento. Ok. Luego de que el señor Antoine de Lavoisier, ¿cierto?, saliera con su teoría, el señor, otro señor, ¿cierto?, el señor, en este caso fue, entonces el señor Prost fue quien crea o quien descubre la ley de las proporciones definidas, y él decía que a través de varios experimentos con gases, que la verdad no vale la pena detallar porque pueden complicarse solamente, él determina que los elementos se combinan en ciertas proporciones para formar eh, la distinta molécula, la distinta materia, los distintos compuestos que nosotros encontramos, ¿ya? O sea que todo compuesto tiene una cantidad de átomos definido, una proporción definida de átomos. Por ejemplo, aquí vemos un carbono y un oxígeno, un carbono y un oxígeno, genera CO y CO. Un carbono y dos oxígenos, CO2, proporciones definidas. Siempre el dióxido de carbono va a tener dos oxígenos, un carbono. Siempre el monóxido de carbono va a tener un carbono, un oxígeno. Siempre el agua va a tener dos hidrógenos, un oxígeno. Proporciones definidas que están establecidas. No es 2,1, no es 2,5, es 2, es 1, es a 2, es 2, es a 3, etcétera, etcétera. Pero siempre es lo mismo, no cambia, ¿ya? Eso es importante. Se refiere a que sean definidas, ¿ya? ¿Qué consecuencias trae el descubrimiento de esta ley? Que entonces la materia ya no podría ser continua como se creía. O sea, recordemos que aquí todavía se mantenía el pensamiento de los griegos, donde toda la materia era infinita y se podía dividir hasta el infinito. O sea, que la materia era continua, no había un punto de separación entre las cosas, no había vacío, no habían espacios. Sin embargo, si nosotros decimos que las proporciones de los compuestos son definidas, significa que entonces la materia no es continua. Y nuevamente tenemos una revolución en el pensamiento científico. Porque ahora entonces hablamos de que las cosas están separadas, de que significa de que existe algo que está separado del resto, o sea, hay un vacío y hay un espacio. Y ahí nace recién el pensamiento atómico, recién comenzamos a creer en que existe el átomo. Y ahí viene la teoría atómica de Dalton, ¿ya? Previo, un poquito antes de la teoría atómica, se crea la ley de las proporciones múltiples, que es como viene a completar la ley de las proporciones definidas, en la que nos dice que si bien y presten bastante atención y por favor escriban la definición de ambas leyes, las voy a repetir, ¿ya? En este caso, la ley de las proporciones múltiples nos dice que los átomos se pueden combinar en distintas proporciones para dar distintos elementos, ¿ok? Distintas proporciones para generar distintos elementos. Eso tiene que quedar anotadito en el cuaderno y súper claro. En cambio, la ley de las proporciones definidas nos dice que todo compuesto tiene una proporción de átomos definida. Ya no se contradicen estas leyes, se complementan. Por ejemplo, la ley de las proporciones definidas nos dice que el carbono se mezcla con el oxígeno y nos genera CO, ya que es monóxido de carbono.
pero la ley de las proporciones múltiples nos dice que se puede mezclar en CO para generar monóxido de carbono o con dos oxígenos y generar dióxido de carbono. Ambos son compuestos diferentes, pero utilizan los mismos átomos, pero cada uno tiene una proporción definida. El CO siempre va a ser un carbono y un oxígeno, y el CO2 siempre un carbono y dos oxígenos, y eso es invariable, ¿ok? Entonces, eso respecto a las leyes. Cualquier duda, favor, hacerla llegar al correo, ¿ya? Si no quedó muy claro, me lo dicen y yo me extiendo un poco más en esas leyes para el próximo video. Ya ahora quiero pasar a la teoría atómica de Dalton. Entonces Dalton con todo esto determina que tenía que existir algo pequeño, algo que fuera incapaz de dividirse, y ahí es cuando se crea entonces el concepto de átomo. Obviamente este fue el primer modelo, era un modelo rudimentario, era un modelo antiguo, arcaico, que no explicaba todos los fenómenos que conocemos el día de hoy del átomo, pero es el puntapié inicial de la química moderna como tal, de la teoría de la química atómica básicamente. ¿Qué nos decía este modelo atómico o esta teoría atómica? Primero, que toda la materia está formada por átomos, y eso es verdad. Eso sigue manteniéndose hasta el día de hoy, que toda la materia se forma a partir de átomos. Luego, decía que el átomo es indivisible y es lo más pequeño. Eso significa átomo indivisible. Sin embargo, nosotros al día de hoy sabemos que el átomo se divide en otras subpartículas, protones, neutrones, electrones. Se puede dividir. Entonces ahí estaba equivocado, pero era un acercamiento eh, bastante preciso para la época. O sea, ellos no podían hacer mayores estudios con sus recursos. El señor Dalton decía que todos los átomos de un mismo elemento tenían exactamente las mismas características, ¿ya? Eso no es tan así, ¿ya? Eso no es así. Si bien se asemejan mucho todos los átomos de un mismo elemento, pueden existir pequeñas variaciones, y esas variaciones las vamos a ver mucho más adelante, ¿ok? Esa es la existencia de lo que se conocen como isótopos, ¿ya? Que tienen el mismo número atómico y distinto número másico. Si quieren le pueden echar ahí un vistazo en Google, es algo bastante simple, pero que no corresponde a esta materia. Y también el señor Dalton decía que los átomos de distinto elemento tienen distintas características, lo cual también es cierto, ¿ya? Átomos de distintos elementos tienen distintas características. Entonces, esta era la teoría atómica de Dalton. Si nos damos cuenta, es simplemente una esferita, ¿cierto? Indivisible, que dependiendo del tipo de elemento el que represente, va a tener ciertas características. Entonces hagamos una pequeña actividad para ver si se entendió, que sería que ustedes busquen en su casa algún objeto que cumpla con las condiciones que propone Dalton para el átomo. O sea, obviamente no va a ser indivisible completamente, pero tal vez algo muy duro de dividir podría funcionar, ¿ya? Y expliquen cuáles son esas condiciones que cumple, que es indivisible, que es esférico, que todos los del mismo elemento son iguales, cuando son diferentes, qué sé yo, etcétera, etcétera. Usen su imaginación, más que nada es para que ustedes logren explicar, ¿cierto?, este modelo atómico, ¿ya? Esa sería la actividad por esta semana. Espero que tengan una muy buena semana. Chao, chao.